Luego de solamente 3 jornadas, un técnico mexicano se ha quedado sin trabajo en la Liga de Expansión. ¿Quieres saber de quién se trata? Quédate en este video, que aquí repasaremos lo mejor y lo peor de la jornada número 3 de la categoría de plata del fútbol mexicano. Bienvenidos a esta nueva edición de lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada número 3 de la categoría de plata del fútbol mexicano. El espacio donde hablamos de lo mejor y lo peor que se vivió en el fin de semana dentro de esta categoría. Y tenemos que comenzar rápidamente porque hay muchos temas de qué hablar, insisto, en esta tercera edición de lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada. Y tenemos que comenzar sin lugar a dudas con lo bueno. Y lo bueno se dio este pasado domingo porque Tepatitlán, un Tepa que no había ganado hasta el momento, terminó llegando al estadio Akron, al estadio del Tapatío, y terminó ganando 3-1, 1-3 ante el conjunto de Arturo Ortega. Anotaciones de Diego Aguilar, David García y Jacobo Reyes le dieron la victoria al conjunto de Héctor Jair Real, que hasta el momento, insisto, no había ganado, aunque ojo, lo habíamos señalado y lo habíamos comentado. No había ganado, sí, pero contra Atlante en el Agustín Coruco Díaz y contra la Jaiba Brava, teniendo un futbolista menos durante prácticamente todo el encuentro ahí en el Gregorio Tepa Gómez. Así que no nos puede sorprender tanto que el conjunto alteño, que todos sabemos que es un equipo bastante incómodo para sus rivales, haya sorprendido al conjunto de Arturo Ortega, que en la conferencia de prensa terminó haciendo referencia a que no le había gustado la actitud de su equipo. Pero más allá de eso, hay que reconocer la capacidad de competir del equipo alteño, que se plantó en la casa del que llegó a esta jornada como líder de la Liga de Expansión y terminó consiguiendo las 3 unidades. Y de paso, también se cargó el paso perfecto y el invicto del equipo de Arturo Ortega. Ojo, que también podemos hacer una mención especial para el Cancún, que es el único equipo que precisamente mantiene esa racha perfecta, además de invicto, pero invicto hay varios equipos más. Pero en lo que respecta al conjunto de Miguel Bravo, el técnico ecuatoriano, lleva paso perfecto, pero sin menospreciar a Alebrijes, ganar en el Hito por un gol de diferencia no es lo mismo que ganar en el Akron ante la filial del Club Deportivo Guadalajara y hacerlo por 2 goles de distancia, más aún cuando el equipo rojiblanco no había caído y del otro lado el conjunto alteño en este derbi jalisciense se terminaron enfrentando 2 equipos de esta entidad, no había ganado. Así que con todo esto y pidiéndole perdón al equipo del ecuatoriano Miguel Bravo, la realidad es que en esta fecha número 3, lo mejor se llama Alteños de Tepatitlán. Ahora vamos a hablar de lo malo. Y lo malo viste de colores muy similares a lo bueno. Ya sabe más o menos por dónde van los tiros. Y es que ha llegado el turno de hablar del conjunto de Miguel de Jesús Fuentes, de los Potros de Hierro, del equipo del pueblo, que está peleado con el pueblo, pero bueno, del conjunto del Atlante, que perdió ante la Jaiba Brava en el Tamaulipas. Quizá esto no es el mayor de los bochornos, o no tendría que ser el mayor de los bochornos, porque ahí hace 15 días cayó el campeón. Pero si volteamos a ver toda la fotografía y más allá de que el marcador termina siendo menos contundente, menos escandaloso de lo que parecía en primera instancia, hay que tener muy en cuenta que un equipo como el de Miguel de Jesús Fuentes se siente incómodo, realmente muy incómodo,
si después de 3 fechas, 2 partidos, porque descansó la jornada número 2, va a llegar a la jornada número 4, ojo, con solamente una unidad. Yo sé que me van a decir, pero descansó en la jornada 2. Eso es total y absolutamente válido. Pero que Atlante, luego de 2 partidos, y se termina siendo mucho más contundente, cuando volteas a ver el hecho de que después de 3 jornadas, el equipo de Miguel de Jesús Fuentes solamente tiene un punto. No me compras el hecho de que hace escandaloso el hecho de que ya estemos en la jornada 3, vamos para la 4 y los Potros de Hierro tienen solamente una unidad. Bueno, déjame decirte un dato. En la temporada anterior, cuando el equipo de los Potros de Hierro ya era dirigido por el técnico mexicano Miguel de Jesús Fuentes, después de sus 2 primeros partidos, podía presumir 6 de 6. 2 victorias en 2 partidos. 8 goles a favor, 0 goles en contra. Ahí se metía un poco el 3 porque le había ganado a Celaya. Saludos, Celaya. Nos vemos, ojalá que dentro de muchos años. Le había ganado 3-0 a Celaya y había goleado a Atlético La Paz 5 goles por 0. Así que con todo este entorno, realmente tiene que ser preocupante no haber perdido, insisto, contra la Jaiba Brava en el Tamaulipas. Y el marcador tampoco es tan contundente, aunque lo estabas perdiendo en algún momento 3 goles por 0. Intenta reaccionar el conjunto de los Potros de Hierro. No es que se haya quedado muy cerca del empate, pero con el largo añadido pudo haber caído el 3-3. Pero lo que sí es llamativo es el mal inicio de los Potros. Y más aún, todavía, cuando volteas a ver los últimos 7 partidos oficiales del conjunto de Miguel de Jesús Fuentes, de los cuales no puede presumir una sola victoria. Estamos hablando de los últimos 3 encuentros de la fase regular del Clausura 2025. Estamos hablando de los 2 juegos en la liguilla, donde queda eliminado a manos del Atlético Morelia. Y estamos hablando de los 2 primeros encuentros de esta temporada. Es decir, los Potros de Hierro, el Goliat de esta división, no gana, ojo con esto, mucha atención, no gana desde el 29 de marzo de 2025. En aquel entonces, el Paris Saint-Germain todavía no tenía una UEFA Champions League en sus vitrinas. En aquel entonces, todavía no sabíamos cómo iba a salir este experimento del Mundial de Clubes. Bueno, desde entonces, el Atlante, los Potros de Hierro, no consiguen una sola victoria. Así que por todo esto, lo malo de la jornada tiene que ser, sin lugar a dudas, el equipo azulgrana. Y ha llegado el turno de hablar de lo feo. Y lo feo es que un técnico mexicano, como lo es Rigoberto Esparza, se ha quedado sin trabajo luego de 3 jornadas y 3 derrotas. Ojo, más allá de que la destitución del hermano del campeón del mundo sub-17 en Perú 2005, Omar Esparza, haya sido destituido, bueno, mutuo acuerdo, termina expresando en sus redes sociales el conjunto astado de la Blanca Mérida. Pero, ojo con esta cuestión, más allá de eso, ya Venados de Mérida, de Yucatán, tenía ganado este lugar como lo feo de la jornada. Y es que fue a la Frontera, terminó cayendo ante Dorados de Sinaloa, anotación al minuto 87, un golazo, por cierto. Si no lo ha visto, les recomiendo de manera encarecida que vea esa anotación. Un auténtico golazo de Carlos Galicia le terminó endilgando su tercera derrota de manera consecutiva en el comienzo del torneo a Rigoberto Esparza y a sus Venados. Último lugar general, cayó goleado ante Irapuato, cayó ante Tapatío y terminó cayendo ante Dorados. Pero se hace todavía más fea la situación cuando te das cuenta que Rigoberto Esparza
había calificado a Venados de Yucatán en las 2 últimas campañas. No avanzó a semifinales, sí, eso es claro. Sin embargo, no lo hace en la temporada anterior por simplemente el posicionamiento en la tabla, porque en el global iguala ante Mineros. Y con esas atenuantes, con todo ese entorno, después de solamente 3 fechas, Rigoberto Esparza se ha quedado sin trabajo después de su salida del conjunto de Venados de Yucatán. Así que, por ser el último lugar general, por destituir a tu técnico después de solamente 3 fechas, un tipo que acumulaba 12 victorias, 11 empates y 12 derrotas, 2 liguillas, sin lugar a dudas, lo feo tiene que ser Venados de Yucatán. Avanzamos y llegamos a hablar de la figura. Y la figura, por segunda semana de manera consecutiva, es un jugador de Universidad de Guadalajara. Y es que en este caso, Alejandro Bravo, con un doblete, termina conduciendo la victoria del equipo de Luis Alfonso Sosa. Buena actuación del canterano de los rojinegros del Atlas, que finalmente en esta reconversión, en esta nueva adaptación a ser un futbolista más de medio campo, jugando como una especie de volante interior, de un doble contención libre, teniendo a Brian Flores Plata atrás, ha encontrado el hueco para que con sus capacidades pueda generar llegadas de segunda línea, pueda generar anotaciones. Ya había marcado la fecha anterior, pero lo que hizo el pasado viernes en el Marte R. Gómez ante Correcaminos fue realmente muy destacado. Así que la figura de esta fecha número 3 es precisamente el melenudo, el universitario Alejandro Bravo. Y por último, simplemente como repaso, por si te perdiste algún encuentro, los resultados de la fecha número 3 de la Liga de Expansión fueron los siguientes. Correcaminos en casa terminó cayendo 1-2 ante Universidad de Guadalajara. Alebrijes terminó cayendo 0-1 en el hito ante Cancún. Posteriormente, Atlético La Paz no pudo ganar. Gran actuación de Leo Durán, por cierto, pero los de Hugo Norberto Castillo, los del Misionero, no pudieron ganar en su segundo partido de manera consecutiva jugado en el Guaycura, y en este caso cayó 1-2 ante Mineros. El conjunto de Irapuato le ganó 3-0 a Coyotes de Tlaxcala. El cuadro de la Jaiba Brava le ganó 3-2 al Atlante. Los Dorados terminaron derrotando 1-0 a los mencionados Venados de Yucatán. Y finalmente, Tapatío terminó cayendo 1-3 ante Tepatitlán. ¿Quién faltó? Atlético Morelia, que cayó en partido amistoso, sí, pero contra un equipo de la Liga Premier, contra los Tigres de Álica de la Serie A, de la categoría de bronce del fútbol mexicano. Así que de esta manera llegamos al final de esta tercera edición de lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada dentro de la Liga de Expansión. Recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita, síguenos en redes sociales y no olvides decir que eres parte de la comunidad de la Liga de Plata MX, donde hablamos de un fútbol de segunda con un enfoque de primera. Saludos y nos escuchamos muy pronto.